Ya muchachos, buenas tardes primero que todo, buenas tardes a todos ustedes. Muchachos, ya nosotros el día de hoy vamos a comenzar a ver la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio. ¿Ya? Primero vamos a pasar por la parte cardiovascular. Vamos a ver que el sistema cardiovascular es este conjunto de tubos, redes o conductos internos que tiene el cuerpo para poder movilizar sustancias al interior de él. ¿Ya? El sistema cardiovascular está compuesto principalmente por el corazón, como bomba impulsora, los vasos sanguíneos, que van a ser las rutas o carreteras que va a utilizar todo este sistema cardiovascular para transportar sustancias, y la sangre, que es la parte acuosa o líquida que se va a encargar de transportar todas estas sustancias disueltas en ella. ¿Ya? Va a transportar, por ejemplo, sustancias metabólicas, un metabolismo, ¿cierto? Ya vimos que finalmente la sangre es la que transporta todo: glucosa, líquidos, transporta alimentos de desecho. ¿Sí? Ya, perfecto. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir complementando el trabajo en la maqueta, vamos a ir complementando los videos que tengo para mostrar. Así que, eso. Ya muchachos, pasen por acá, acérquense a la maqueta nomás. Estamos acá. Ya muchachos, vamos a partir entonces por la primera estructura del sistema cardiovascular, que es el corazón. Vamos a destapar aquí a Hansel, esta Gretel, perdón. Ahí sí. Ya, lo primero que debemos saber es que el corazón, una de las partes importantes del sistema cardiovascular, se encuentra ubicado en la caja torácica. ¿Sí? Se encuentra inmediatamente atrás del esternón, ese hueso en forma de corbata que ustedes ven acá, ¿cierto? Que está por la parte interna. Alojado al medio de los dos pulmones, esa zona central en la cual se encuentra el corazón se llama mediastino medio. ¿Ya? Yo aquí voy a sacar el pulmón derecho, voy a sacar el pulmón izquierdo, y voy a sacar esta glándula que está acá arriba que se llama timo, para que tengamos una vista más limpia del corazón. ¿Ya? Vamos bien entonces. Corazón, recuerden que la función es ser la bomba de todo este sistema cardiovascular, es el que a través de esas contracciones y relajaciones va a recibir sangre y va a expulsar sangre a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Para mantener todo esto circulando constantemente. Dijimos que se encuentra ubicado en la región del tórax, ¿sí? Al medio de los dos pulmones, esa zona se llama mediastino medio, ¿ya? Y se encuentra ubicado también sobre el músculo diafragma, que es todo el músculo de la inspiración que se encuentra ubicado acá arriba, ¿ya? Que permite realizar los movimientos de inspiración y expiración. Desde el punto de vista anatómico, nosotros tenemos que ver que el corazón tiene 4 válvulas interiores, ¿ya? Posee 4 válvulas en su interior. Espero que esto se vea bien aquí para que después lo puedan revisar, muchachos. ¿Ya? Posee 4 cavidades o 4 compartimentos, 2 superiores y 2 inferiores. Los 2 superiores reciben los nombres de aurículas o atrios, ¿sí? Y los 2 inferiores reciben los nombres de ventrículos, ¿ya? Obviamente van a ser aurícula o atrio derecho, aurícula o atrio y ventrículo izquierdo, ¿ya? Las 2 cavidades superiores, que son las aurículas, se encargan de recibir sangre. Es importante. Las 2 aurículas reciben sangre y los 2 ventrículos se encargan de expulsar sangre fuera del corazón. ¿Ya? Vamos a explicar después algunos conceptos asociados como circulación mayor y pulmonar, sistémica, ¿ya? O mayor, pero vamos viendo la parte anatómica primero. 4 cavidades entonces, 2 que reciben sangre, que son de la parte superior, y 2 que expulsan o vacían sangre, que son las de arriba, ¿ya? Tienen vasos sanguíneos importantes asociados, como por ejemplo las válvulas de entrada del atrio o aurícula derecha, son las venas cava superior y la vena cava inferior, que es la que se encuentra aquí abajo, ¿ya? Esos 2 vasos sanguíneos grandes son los que se encargan de recibir la sangre que viene de todo el cuerpo, para posteriormente enviarla a los pulmones para que haga el intercambio gaseoso, ¿ya?
y esa sangre se recibe acá, a través de la vena cava inferior y vena cava superior. Inmediatamente al costado de la vena cava, ese arco que ustedes ven ahí, ese vaso sanguíneo más grande, color rojo, es la arteria aorta, ¿ya? Ese es el callado aórtico, esa especie de herradura que sale, es la parte más gruesa de esta arteria que finalmente se va a distribuir hacia todo el resto del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto ya tenemos, miren, vena cava superior, vena cava inferior por acá abajo, arteria aorta, y acá en la parte central adelante nosotros tenemos la arteria pulmonar. Arteria pulmonar, ¿ya? ¿Qué es arteria pulmonar? Si ustedes se dan cuenta, miren, sale de la parte anterior por arriba y luego se ramifica hacia atrás como una T, ¿ya? Y en cada uno de esos lados después se divide en dos ramificaciones más, que van hacia el pulmón izquierdo y que vienen hacia el pulmón derecho, ¿sí? Arteria pulmonar. Y en la parte posterior, en la parte trasera, nosotros tenemos ahí, son 4 igual, 2 por cada lado, que corresponden a las venas pulmonares, ¿sí? Que son las que van a traer de vuelta la sangre desde los pulmones hacia el corazón, ¿ya? Las venas pulmonares se conectan hacia la aurícula o atrio izquierdo, hacia acá. Las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha, las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, porque esas dos, recuerden que son cámaras que reciben sangre, ¿sí? Ya, perfecto. Al interior del corazón se van a dar cuenta que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se encuentran separados en las partes centrales, tanto del aurícula como del ventrículo, ¿cierto? Se encuentran separadas por unas válvulas que tienen una forma de túnica o de velo, que ustedes ven acá, que son representadas en blanco acá, 45 y 47. Si ustedes se dan cuenta, la que está en el costado derecho tiene 3 velos. Miren, la voy a sacar para que lo puedan ver. Uno anterior y tiene 2 posteriores por los lados, ¿sí? En cambio la del lado izquierdo solamente tiene 2, uno anterior y uno posterior, ¿sí? 2 velos y ella tiene 3, ¿sí? Aquí, ¿dónde se ve? Ahí está. Tiene los 3 velos acá y aquí solamente tiene 2. La del lado derecho, que tiene 3 velos, se llama válvula tricúspide, ¿ya? Y el lado izquierdo, que tiene solamente 2 velos, se llama válvula bicúspide o también llamada válvula mitral. ¿Cuál es la función, Melanie, de estas válvulas? Que no se retorne la sangre. Ya, perfecto. La función de estas válvulas es permitir un flujo unidireccional de la sangre, o sea que siempre vaya en una sola dirección, en un solo camino. Que la sangre que llega a la aurícula derecha pase al ventrículo derecho, pero después no se vuelva hacia arriba, solamente el flujo en una dirección, ¿ya? En este caso, solamente las válvulas que separan la aurícula de los ventrículos tienen esa forma de velo, ¿ya? Las otras válvulas, que también regulan la salida de la sangre, hacen la misma función, que solamente se mantenga en una dirección. Se encuentran en la arteria pulmonar y en la arteria aorta. Pero esas válvulas reciben el nombre de válvulas semilunares o valvas semilunares, que incluso si ustedes las miran, todo el rato sacando, son esas que ustedes ven ahí. ¿Se dan cuenta que tiene una especie de cucharita así por dentro? Y la otra está acá. Válvulas semilunares. Esa y esas que están ahí dentro. Válvulas semilunares, esas y esas. La diferencia es que estas son las válvulas semilunar pulmonar y esa es la válvula semilunar aórtica, ¿cierto? Y esas son las que restringen el paso de la sangre solamente en un camino en una dirección. ¿Estamos bien? Ya. ¿Qué otro elemento anatómico importante tenemos acá? Si ustedes se dan cuenta acá, los 2 ventrículos están divididos en el centro por un tabique, ¿cierto? Por una masa muscular ahí en el centro. Ese se llama tabique interventricular, ¿cierto? Porque está al medio del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo.
o septum, ¿ya? Como le quieran llamar, el tabique. Es importante ese tabique porque por ahí después va a pasar todo el sistema éxito-conductor del corazón. El cableado que va a transmitir el impulso eléctrico o la energía eléctrica para que el corazón se contraiga va a pasar después por ahí al medio. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿La parte anatómica? ¿No? Ya. Yo les dije igual que entonces íbamos a incorporar algunos conceptos como por ejemplo de circulación mayor o sistémica y circulación menor o circulación pulmonar. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de ello? Que la mayor sale de la vena aorta, no, algo así. Ah, no, claro. Dele, pues, a ver. Que la circulación mayor salía de la vena aorta, ¿no? De la arteria. Arteria aorta. Y no, claro. Melanie. La circulación, no sé, la de la pulmonar es cuando se genera el intercambio gaseoso Ya. para que la sangre pueda volver oxigenada. Ya. Y eso. ¿Y la mayor o sistémica? La que se produce en el corazón. ¿La que qué? En el corazón. Joaquín. ¿No había que producir un grupo? No, es que como llega a los pulmones, después al corazón y así. Mauricio. Miguel. Porque no bueno, que la circulación mayor como que era la que recorría la mayor parte del cuerpo. Ya. Era la pulmonar, ¿sí? No era los pulmones, y la circulación menor era la del corazón, la que como que era menor. Ya, ven, escuchen acá. La circulación menor o pulmonar es el recorrido que hace la sangre para ir desde el corazón hacia los pulmones, realizar el intercambio gaseoso, como decía Melanie, ¿cierto? Volver rica en oxígeno, pobre en CO2 y regresar al corazón. ¿Ya? Esa es la circulación menor o pulmonar. Inicia en el ventrículo derecho, ¿cierto? Cuando el ventrículo derecho se contrae, envía la sangre a través de la arteria pulmonar, ¿cierto? Atraviesa las válvulas semilunares, se va hacia los pulmones, realiza intercambio de gases, recupera oxígeno, elimina CO2 y se devuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Ese es el recorrido de la circulación menor. Desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. Esa es la ruta. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón, ¿cierto? En los pulmones pasa por el alveolo, les voy a mostrar unas imágenes. Se devuelve por las venas pulmonares y llega hasta la aurícula izquierda. Esa es la circulación menor o sistémica. La circulación menor o pulmonar. La circulación mayor o sistémica es la que va desde que el corazón, que el ventrículo izquierdo expulsa sangre a través de la arteria aorta, se ramifica por todo nuestro cuerpo para entregar oxígeno, entregar nutrientes y después llega de vuelta como sangre pobre en oxígeno a la aurícula derecha. ¿Se dan cuenta? Por tanto, en este caso el recorrido desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. La circulación mayor o sistémica. Y la menor desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya, muchachos. Vimos un poquitito, ¿cierto?, generalidades fisiológicas y anatómicas del corazón. Vimos dónde está ubicado, vimos algunas características ya detalladas. Aquí ustedes tienen la imagen de un corazón, ¿cierto?, que está diseccionado, está partido, ¿cierto?, abierto, para que ustedes puedan ver las cámaras internas. Aquí estructuras que podemos reconocer son, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí arriba? Las correspondientes aurículas, ¿cierto? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Los correspondientes ventrículos. ¿Y eso blanco que se ve ahí?
tricúspide y la bicúspide. Perfecto. Válvula tricúspide, la que está al lado, ¿cierto?, derecho. Válvula mitral o bicúspide, la que está en el costado izquierdo. ¿Ya? El corazón, recuerde que las válvulas, los compartimentos superiores se encargan de recibir sangre y los compartimentos inferiores, que son los ventrículos, se encargan de expulsar sangre. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora cómo funciona el corazón, cómo hace sus procesos de sístole y de diástole, o sea, de contracción y relajación muscular, para que la sangre pueda ingresar a las aurículas, luego a los ventrículos y pueda ser expulsada. Miren. Si se dan cuenta, tanto las dos aurículas superiores como los dos ventrículos, que son las cavidades inferiores, se encuentran trabajando de forma simultánea. Se dan cuenta que no trabaja primero un lado del corazón y después el otro, sino que trabajan los dos superiores para que la sangre pueda ser expulsada a través de las válvulas tricúspide y mitral al interior de los ventrículos correspondientes, ¿sí? Y posteriormente, cuando los ventrículos se contraen, es cuando ellos expulsan la sangre. El ventrículo derecho lo expulsa a través de las válvulas semilunar pulmonar y el ventrículo izquierdo la expulsa a través de las válvulas semilunares aórticas, que son las que se encuentran en la pared interna, tal cual se los mostré yo aquí en la maqueta del corazón. Miren, vayan viendo la manipulación de la serie. ¿Te das cuenta que esa está superior y esa está por dentro? Les voy a pasar otro corazón por acá. Vayan comparando la estructura que tienen ahí con las que ustedes ven en la imagen. Tomen, acá tienen una. Aquí se ven solamente las cavidades así porque se tiene otro objetivo que vamos a ver, pero igual les pasé. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas, muchachos, hasta acá? Prácticamente lo mismo que vimos ahí en la maqueta lo estamos viendo acá. Se llamaba Inter, Tabique interventricular, septum también se llama, septum, tabique interventricular, es el que se encarga, el músculo que se encarga de separar los dos ventrículos, ya es la pared muscular. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Ya, ahora, dijimos que el corazón, recuerden que trabaja de forma autónoma. Nosotros no estamos pensando en nuestra cabeza todo el día de enviar señales al corazón, nos orden el corazón de que esté latiendo y que no se nos va a olvidar y va a dejar de latir. ¿Ya? El corazón se controla bajo un sistema éxito-conductor, ¿ya?, que es el que se va a encargar de dar una carga eléctrica, un impulso eléctrico, para que éste vaya trabajando. Y tanto las aurículas se contraigan cuando se tienen que contraer, y los ventrículos se puedan relajar y se puedan contraer cuando también deben hacerlo. ¿Ya? Ese sistema éxito-conductor del corazón está compuesto por 4 partes o elementos importantes. ¿Ya? Nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, ¿lo han escuchado? Sí. ¿Sí? Nodo aurículo-ventricular, lo voy a anotar igual acá. El haz de His y las fibras de Purkinje, se los voy a anotar acá. Y las fibras de Purkinje, o el sistema de Purkinje también. ¿Ya? Esos son los 4 elementos que van a componer este sistema éxito-conductor. El sistema que finalmente le va a dar la energía eléctrica al corazón, para que lo puedan magnificar así. Le va a dar la energía eléctrica para que éste pueda ir contrayendo las aurículas o contrayendo los ventrículos, para permitir que la sangre se recepcione y que después sea expulsada. ¿Vamos bien? Ya, no más. Ahora acá. Observen acá
todo el viaje que está haciendo el impulso eléctrico finalmente. Miren, aquí nosotros tenemos nodo sinusal, la parte superior, Eso es lo que te da el impulso. ese es el marcapasos natural del corazón. Ese es el que va a marcar el ritmo. Este es el que se encarga de decidir cuál va a ser la frecuencia cardíaca. Mientras más impulsos eléctricos envíe más repetidos, mayor frecuencia cardíaca. ¿Ya? A medida que él vaya ralentizando la salida del impulso eléctrico, el corazón va a latir más lento. ¿Ya? Por eso se le llama marcapasos. Es el que va indicando la frecuencia en la cual va a latir el corazón. Este marcapasos, nodo sinusal, va a emitir un primer impulso eléctrico. ¿Ya? Que ese impulso eléctrico va a recorrer por estos vías troncales que están acá en la parte anterior de las aurículas y está también allá hacia la aurícula izquierda. Si ustedes se dan cuenta, miren esta primera parte no es primero. Quiero que vean cómo el impulso nace acá y se ramifica al mismo tiempo hacia la derecha y va también a bajar por estas fibras troncales hasta el segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, que está aquí. Ven hasta ahí nomás primero. Si ustedes se dieron cuenta, nace el impulso eléctrico acá en el nodo sinusal, se ramifica, como les decía yo, hacia la aurícula izquierda y se viene por estas vías troncales hasta el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular cumple una función de repetidor y retardante del impulso eléctrico. ¿Ya? Nodo sinusal es el marcapasos, el que da el inicio y marca el ritmo. Nodo aurículo-ventricular es un repetidor y retardante de este impulso eléctrico. ¿Ya? ¿Qué hace este nodo aurículo-ventricular? Si ustedes se dan cuenta, cuando el impulso eléctrico completo llega acá, este lo vuelve a disparar para que continúe por las fibras que vienen en la siguiente fase. Y ahí, profesor, tengo una duda. ¿Ahí es donde se hace el ciclo y el diástole? Ya. El primer impulso que tuviste acá, que corrió por las aurículas, es el impulso eléctrico que va a permitir que las aurículas superiores se contraigan, hagan un proceso de sístole auricular. El corazón no es solamente sístole y diástole. Siempre se habla sístole, diástole, pero en realidad es sístole auricular, una diástole ventricular, porque los ventrículos tienen que inflarse con sangre después. Estos se apretan, los ventrículos se inflan, se relajan para que la sangre pase hacia abajo. Y después recién viene el proceso de sístole ventricular, que es cuando los ventrículos se aprietan y expulsan la sangre. Mientras estos ventrículos se presionan, se comienzan a relajar las aurículas y comienzan a recibir sangre. ¿Ya? Ese es el proceso del ciclo cardíaco. Una sístole, contracción auricular, una diástole o relajación ventricular y finalmente una contracción o sístole ventricular para que se expulse. Lo vamos a ver completo, pero este impulso eléctrico es el que regula justamente lo que acaba de decir José. Él es el que va controlando. Mientras el impulso eléctrico va viajando acá, van cambiando las polaridades del tejido muscular. Por lo tanto, si va el impulso eléctrico viajando, esto se va contrayendo. Después, el impulso eléctrico, lo que hace el nodo aurículo-ventricular, como les decía, es repetir este impulso, permitir que este vuelva a salir y vuelva a viajar después por el haz de His, que está acá. Que el haz de His, si ustedes lo dan cuenta en la parte superior del tabique interventricular, es solamente uno, pero después inmediatamente abajo se separan dos ramas diferentes, en una rama izquierda y en una rama derecha, ¿ya? Que va a viajar por el interior del tabique interventricular. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vaya viajando acá por la zona central, lo que hace es que se van contrayendo los ventrículos por dentro, ¿ya? Para que después haga la contracción por fuera. Tranquilo. Después el impulso eléctrico va a viajar por el haz de His, rama derecha e izquierda, y va a comenzar una vez que llega al ápex abajo, el vértice del final del corazón. Lo que hace es que este impulso eléctrico se va a ramificar hacia arriba por los costados de las paredes de los ventrículos, ¿ya? Y esas se llaman fibras de Purkinje. ¿Dónde está el corazón azul? Ahí está. Y estas ramificaciones que van por el costado, por la parte externa de los ventrículos, se llaman fibras de Purkinje, ¿ya? Que es como nosotros lo podemos ver aquí en este modelo del corazón, que vienen a ser la ramificación amarillita que están pintadas por fuera. Miren.
Todas esas amarillas que van acá al lado de los ventrículos serían las fibras de Purkinje. El haz de His viene ahí. Esas serían las vías troncales, ¿te das cuenta? Y empieza justo en la curva. Justo en el borde inferior, abajo. Esas. Cuando pasan por la parte interna, por el tabique interventricular es el haz de His. Cuando llegan a la esquina, al borde del corazón abajo y suben, se llaman fibras de Purkinje. ¿Ya? En pocas palabras y dicho bien sencillo, el haz de His y las fibras de Purkinje vienen a ser el cableado interno que tiene el corazón por el cual va a viajar el impulso eléctrico, para permitir enviar esta señal eléctrica y que el corazón, el tejido muscular cardíaco se pueda contraer. ¿Ya? Miren, aquí está. El haz de His viene a ser la parte que está central en el tabique interventricular, y las fibras de Purkinje, toda la ramificación que suben a través de las paredes de los ventrículos. ¿Ya? En pocas palabras, repito, haz de His, fibras de Purkinje vienen a ser el cableado que tiene internamente el corazón por donde va a transmitir el impulso eléctrico, ¿ya? Para permitir que el corazón vaya haciendo los movimientos de sístole y de diástole. Les voy a poner una lámina anterior, esta misma. Vean aquí lo que hizo referencia José, lo que le explicaba yo, que primero se van a contraer las dos aurículas, van a darse cuenta que los ventrículos se van a relajar para permitir que estos se llenen de sangre, porque estos se contraen, envían la sangre hacia abajo, estos se relajan, se llenan de sangre y después contraen, sístole, para permitir que la sangre sea expulsada. Miren. ¿Se dan cuenta que cuando estos se achican, miren, este se agranda? Sístole auricular, diástole ventricular, se inflan. Y después viene la sístole ventricular, que es donde se expulsa. Cuando este crece, se está llenando de sangre, se llena de sangre y la expulsa. Por eso se dan cuenta que aquí las válvulas igual, miren, cuando se contrae el ventrículo se abre la válvula, porque ahí recién expulsa sangre hacia allá, hacia afuera. Y acá la válvula se cierra para evitar que la sangre se devuelva hacia arriba. Por eso les decía que las válvulas permiten el flujo unidireccional de la sangre, solamente en un sentido. ¿Preguntas, dudas? Muchachos. Válvulas, ¿cuánto es que se llaman? ¿Cómo era? Válvulas semilunares o valvas semilunares. Pulmonar y la aórtica que se ve por la parte interna del ventrículo izquierdo. Respecto a la misma pregunta que hice antes sobre el infarto, ¿se ha afectado la fibra de Purkinje, el haz de His? Se ve afectado el tejido muscular. Lo que muere es el tejido muscular, las fibras musculares que mueren los infartos. Cuando produce un infarto es cuando parte del tejido muscular no recibe oxígeno. Se produce primero una isquemia, que es una falta de sangre. Y después eso se comienza a necrosar y se muere el tejido. Claro. Mira, el video que está más adelante va a hacer mención justamente de eso. Y de ahí te va a quedar más claro. Ya, entonces aquí miren, veamos el recorrido completo ahora. El nodo sinusal, ¿cierto?, emite el impulso eléctrico. El nodo auriculoventricular actúa como retardante, como repetidor y retardante. Me gusta que lo cuente el teclado. Lo retarda, lo aguanta unas milésimas de segundo, que es para dar tiempo a los ventrículos para que estos se puedan abrir, se relajen y se puedan llenar de sangre. Para eso repite un poquitito, este nodo auriculoventricular tiene esa función de ser un retardante, para esperar unos milisegundos de que el corazón, los ventrículos se puedan terminar de abrir y se llenen de sangre, antes de que después le envíe el impulso para contraer. ¿Ya? Ahora, todo este funcionamiento del sistema excitoconductor, de cómo el corazón finalmente va regulando la frecuencia cardíaca o no, se va registrado después en un electrocardiograma, el ECG o EKG, que es el examen que todos ustedes le pidieron cuando se matricularon en la carrera, ¿cierto? ¿Todos lo trajeron a propósito?
¿Usted no lo trae? ¿Por qué no lo trae? Tiene que traer. Sí o sí. Igual, tiene que traer. Lo que falta, tienes que traerlo, sí o sí. Un documento, una pesquisa legal que se necesita para estudiar la carrera. No es que a nosotros se nos ocurra. Ya. Todo este sistema de éxito conductor, ¿cierto? Activación del sistema del nodo sinusal, aurículo ventricular, de Hirschfeld, de Purkinje, puede ser medido y puede ser registrado a través de este examen que les mencioné, que es el electrocardiograma. ¿Ya? Lo que hace el electrocardiograma es poder representar todo el viaje y recorrido que está haciendo este impulso eléctrico. Lo determina y lo grafica en la intensidad, en voltaje, nivel de carga eléctrica, y en amplitud, que es el tiempo, cuánto tiempo se demora en recorrer el impulso eléctrico. Por eso se han dado cuenta ustedes que les toman el examen, están un buen rato sentados, pues para el médico lo mira y dice está bien, y no hace nada. Ya, por lo que él hace es justamente ver la representación que se hace en el electrocardiograma y ver si es que existe alguna anomalía. Voy a dibujar, ¿se verá el color este? Ya. ¿Se han dado cuenta que el dibujo que siempre se representa en el electrocardiograma es algo así? Vamos a tomar aquí para que se vea bien. ¿Ya? Siempre el electrocardiograma se representa el dibujo de esa forma. ¿Sí? Tiene una curva, ¿cierto? Tiene después ese ganchito y tiene otra curva después posterior. Esa representación que ustedes ven ahí, y siempre la muestran en las películas, en las series, cuando el protagonista está a punto de morir, que lo tienen conectado y ven que está allá. Esto, lo que está demostrando o se está graficando aquí, es lo que ustedes acaban de ver que ocurrió en el corazón. Todo ese inicio de la carga eléctrica aquí, a nivel de la aurícula, del nodo sinusal, que viajó por la aurícula, ¿ya? Que se repitió en el nodo aurículo ventricular, que bajó por el haz de Hirsch, que se ramificó por la fiebre Purkinje, y después el corazón se vuelve a relajar, está representado en ese dibujo. Eso es lo que demuestra ese dibujo del electrocardiograma. Demuestra cómo está funcionando eléctricamente el corazón. ¿Ya? Voy a una estación. Hago el dato, mejor se ve. Para que se vea bien esta imagen, la voy a dibujar más rápido. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Ya. Dijimos entonces, esto es lo que ustedes ven representado siempre en su electrocardiograma y lo ven en las pantallitas siempre en las series y las películas. Esto, como les dije, está representando cómo está funcionando eléctricamente nuestro corazón. Por eso el electrocardiograma se dan cuenta que siempre viene el papel, viene milimetrado, que el papel viene con pequeños cuadritos, toda la hoja viene así. ¿Se acuerdan o no? Miraron su electrocardiograma y le explicaron a ustedes. ¿Ah? ¿Por qué estos cuadritos qué es lo que van haciendo? Van dividiendo el papel, ¿cierto? Para que este gráfico, que finalmente esto es un gráfico, tenga sentido. Los cuadritos hacia arriba, en la vertical, indican el voltaje. Pocas palabras, la carga eléctrica, la energía eléctrica que hizo el impulso que va a permitir la contracción del corazón. Y los cuadritos en la horizontal indican el tiempo. Esto está ocurriendo en milisegundos. Bastante, súper rápido. Fíjense que era esto el impulso eléctrico, cuando uno prende un interruptor para encender la luz, es prácticamente automático. ¿Ya? Vamos a ver mejor. ¿Ya? Vean ese ejemplo. Por lo tanto, esto, que es el impulso eléctrico cardíaco, ocurre en fracciones de milisegundos. Por eso en el papel, el médico lo único que hace cuando lo ve el cardiólogo lo mira, lo único que hace es ve patrones,
de regularidad o de normalidad, porque cada latido cardíaco está representado de esta forma. Cada una de estas ondas se llaman, tienen un nombre y representan algo. Tenemos la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. ¿Sí? Y aquí nosotros siempre también existen los segmentos. El segmento PQ, pero eso que está ahí, y el segmento ST, que están ahí, segmentos. ¿Ya? Y estas son ondas P, onda T, y esta parte central, cada una de ellas vienen a ser ondas, pero esto se le llama complejo QRS. Complejo QRS, no se alcanza a ver eso ahí. Complejo QRS. Ya. Complejo QRS. ¿Qué va a indicar aquí cada una de ellas? Cada una de estas ondas va a indicar primero, cuando se origina el impulso eléctrico, cuando ustedes vieron que en el nodo sinusal que está arriba se crea la carga eléctrica y esta onda viaja hacia su repetidor, que es el nodo auriculoventricular, ese paso de la energía de esa carga eléctrica va a permitir que los aurículas se contraigan. Esto es lo que está representado acá en la onda P. Es el primer impulso que nace del nodo sinusal para permitir la contracción auricular. Dígame. Supone que la onda P siempre debería estar curva hacia arriba, ¿cierto? La onda P siempre tiene que estar en la normal. Esto, después vemos la anormalidad. Esto es lo normal. Esto está representando de que el corazón está funcionando perfectamente bien. ¿Ya? Después que veamos lo normal, les voy a mostrar donde se muestran comportamientos anormales o arritmias cardíacas. Que el corazón se comporta y los orígenes que tienen, cuando son de origen auricular o cuando son de origen ventricular. Ahí vamos a ver igual lo que es la fibrilación. Yo creo que todos ustedes han escuchado ese concepto. Siempre cuando hablan las películas, las series, cuando alguien se cae y lo tienen que poner desfibrilador, cuando le ponen el golpe eléctrico, dicen hay que desfibrilar. Y la fibrilación es un estado, una anomalía de la aritmia cardíaca que ocurre, producto de que se desincroniza todo este impulso eléctrico. ¿Ya? Pero veamos la normalidad primero. Esto es lo normal. Esta onda P siempre va a ser la curva hacia arriba. Como les decía yo, se va midiendo en voltaje hacia arriba y en tiempo hacia el costado. Por lo tanto, primera onda, ¿qué indica o qué representa el funcionamiento del nodo sinusal y cómo se está contrayendo las aurículas derecha e izquierda? Eso es lo que representa. Después siempre se habla del complejo QRS. Lo digo rápido, voy a anotar bien, para que lo puedan ver ahí bien en el video. El complejo QRS. Ya hice. Acá arriba tenemos la R. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Ya, pero esa es la R. Ya. Después siempre se habla del complejo QRS porque si ustedes se dan cuenta acá, tiene relaciones de voltaje bastante diferentes a las que tiene la onda P y la onda T. ¿Se dieron cuenta? Recuerden que la altura, en la línea vertical, está demostrando el voltaje, la carga eléctrica. Son cargas eléctricas mucho más altas que las que tuvieron las otras ondas. Y es bastante rápida porque ocurren tres ondas en una relación de tiempo bastante corta. ¿Me van cachando la lógica, cierto? Esto es igual que un plano cartesiano. El eje X, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que le estoy hablando, ¿cierto? ¿Sí? Díganme. Sí, Sí, profesor. Ya. Entonces,
Como esto se encuentra en voltaje y en tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta que es un impulso eléctrico que hace un gran recorrido primero que todo, ¿cierto? A través de un gran impulso, una señal eléctrica y en muy corto lapso de tiempo. Por eso siempre se ve junto el complejo QRS, incluso tiene que haber otra onda acá, pero no se alcanza, siempre la tapa el complejo QRS porque es muy grande. Lo que ocurre acá, todo este viaje, la onda Q viene a ser esa chiquitita que está abajo, la R viene a ser esa que está ahí, y la S es la que está acá. Ya recuerden que esta es la línea central. Esto indica el recorrido del impulso eléctrico que va a hacer desde que es disparado y repetido desde el nodo aurículo-ventricular, que es el repetidor, hasta que se viaja por el haz de His, ¿cierto? Por el haz de His primero cortito, les voy a mostrar de nuevo la imagen, las dos, ¿cierto? Las dos fibras o dos membranas que salían de esas de His, la derecha y la izquierda, y después parte de las fibras de Purkinje que se van a encargar de rodear el corazón, ¿ya? Acá. Voy a proyectar la imagen para que la vean. Acá. Desde que nace, ¿cierto? Del nodo auriculoventricular, viaja por el haz de His, ¿cierto? Derecho e izquierdo, y sube después por las fibras de Purkinje casi en su totalidad, ¿ya? ¿Sí? Son como 3/4 aproximadamente que sube el impulso eléctrico, ¿ya? Por el haz de His y después por las fibras de Purkinje. Todo ese viaje de este impulso eléctrico está representado acá, en los segmentos, en la onda QRS, acá. De esa forma se representa. Después, la otra onda, que es la onda T, ya viene marcada por el último proceso de polarización o de cambio de la carga eléctrica del corazón, y ya prácticamente cuando el corazón se comienza a relajar para volver a llenarse de sangre. Esa es la onda que se representa acá. Se dan cuenta que cada una de estas líneas, que antiguamente usted la veía como pura rayita, ahora ya saben qué significado tiene. Aurícula, ¿cierto? Contracción de la aurícula, por el nodo sinusal. Todo el viaje del impulso eléctrico que hace prácticamente por la parte central del corazón hasta que casi completa las fibras de Purkinje. Y la última zona que ya prácticamente cuando el corazón se está relajando para descontraerse. ¿Ya? Eso es lo normal. Cuando ustedes van a tomarse no tienen ningún problema cardíaco, son personas deportistas jóvenes, les toma el electro y hace salir de esa forma. Quiere decir que todo está funcionando normal. Les voy a mostrar unos videos relacionados con esto mismo, porque yo sé que les va a quedar mucho más claro, ¿vale? Ya muchachos, ya vimos el primer componente del sistema cardiovascular, que es el corazón. Recuerden que la función del corazón es en la bomba que va a encargar de dar todo el movimiento de este sistema cardiovascular, ¿sí? Ya. Nos falta ahora ver los otros dos elementos que yo creo que parece que nosotros hicimos mención ya en las clases anteriores y hemos visto en realidad generalidad cercana de la composición de la sangre y después los diferentes vasos sanguíneos que amamos. Para recordar, recuerden que la sangre se encuentra constituida principalmente por plasma, ¿ya? Que es la parte acuosa, y elementos formes, que son los elementos sólidos de la sangre, ¿ya? O las células sanguíneas también. El plasma representa aproximadamente un 55% del volumen total de la sangre, ¿ya? Más de la mitad de la sangre es netamente plasma. Y el plasma está compuesto casi en su totalidad por agua, ¿ya? Aproximadamente el 99% del plasma es agua. Y apenas el otro 1% restante son algunos iones, ya un poquito de glucosa que anda disuelta en el plasma, anda también fragmentos de hormonas, ya todas las sustancias que transporta nuestra sangre van a estar contenidas acá. Ahora, del otro porcentaje que son elementos formes, nosotros tenemos que dividir, aquí aproximadamente es 44, no 45, sí. 44. Y aquí es 1% aproximadamente. Ya. Vamos a poner 100 en menos para poder explicarles. Aquí tenemos 55. Ya.
Recuerden, primero que está dividido solamente en parte acuosa, parte líquida y en elementos formes o elementos sólidos. Por eso salen solamente esos dos parámetros. Plasma de 55 y elementos formes de 45. Aquí en plasma nosotros lo continuamos manteniendo en 55, ¿cierto? Porque ese es su valor. Pero aquí se divide un poquitito los diferentes elementos formes que están acá, las células sanguíneas. Aproximadamente un 1%. Por lo general siempre se representa menos, o sea, menor que 1%, por eso acá ponen después 45 igual. Pero es aproximadamente un 1% del total del volumen sanguíneo. Se encuentran los glóbulos blancos y plaquetas, o los leucocitos y las plaquetas, ¿ya? Recuerden que los glóbulos blancos o leucocitos tienen la función de ser parte importante del sistema inmunitario, que tiene que ver con la defensa de nuestro organismo ante elementos patógenos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Son mudos parece ustedes? Sí. Ya. Entonces un porcentaje bastante pequeño de estos leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, que las plaquetas son fragmentos celulares en realidad, son trozos de células, que lo que hacen es tener directa relación con los procesos de coagulación sanguínea, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un corte, alguna herida, las plaquetas finalmente son las que van generando esta cascada de coagulación para permitir restaurar después, evitar la pérdida de sangre y restaurar el tejido. El otro 44% restante está compuesto por glóbulos rojos, también llamados hematíes o también llamados eritrocitos, ¿ya? Van a encontrar con esos tres nombres los glóbulos rojos: glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. El total de ese recuento de eritrocitos o de glóbulos rojos se llama hematocrito. Ese concepto igual lo van a ver hartas veces, hematocrito. Y cuando se habla de hematocrito, no es otra cosa, que el recuento final de esos glóbulos rojos, ¿ya? O sea, los glóbulos rojos nosotros le extraemos los glóbulos blancos y plaquetas, estamos haciendo referencia al hematocrito, la concentración que tiene. Es importante porque el volumen del hematocrito va a ir variando dependiendo del estado de hidratación que nuestro organismo tenga. Cuando nosotros incluso hacemos ejercicio y sudamos, parte de ese líquido, esa agua que nosotros sudamos sale de acá, del plasma sanguíneo, ¿ya? Por eso también cuando nosotros hacemos ejercicio y no nos hidratamos, nuestra sangre se va poniendo más densa, más espesa. Cuesta más termorregular, cuesta mucho más transportar la sangre si es más viscosa, más espesa. Por lo tanto el corazón tiene que hacer más trabajo. Recuerden que el corazón es la bomba que impulsa. Por eso siempre es importante cuando dicen que la hidratación tiene que ser antes, durante y después del ejercicio, ¿ya? Porque si no estamos bien hidratados ya estamos con nuestra sangre más densa, más espesa. Hemoconcentración se llama ese estado de la sangre, ¿ya? Se dificulta mucho más el transporte de ella a través de todo nuestro organismo. Por lo tanto, esta es la segregación, si nosotros lo queremos llamar así, la separación de los valores que tenemos: 55% plasma, 1% glóbulos blancos y plaquetas y el otro 44% glóbulos rojos. ¿Cuál es la importancia de los glóbulos rojos? Ya sabemos que los blancos es el sistema inmune, glóbulos rojos transporte de gases, ¿cierto? Principalmente los más relevantes para nosotros, oxígeno y CO2. ¿Sí? Ya. Esa es una de las funciones. Ya, los glóbulos rojos tienen otras funciones también. Por ejemplo, transporta pequeñas cantidades de glucosa a través de la sangre. Pero a nosotros nos interesan esas, que tienen relación con el transporte de oxígeno y de CO2. ¿Ya? Esa es la función del glóbulo rojo. Glóbulo rojo, dígame, señor José. Hematocrito. Hematocrito es el volumen, el recuento final. El recuento de los glóbulos rojos se llama hematocrito. Solamente de glóbulos rojos. ¿Ya? Elementos importantes del glóbulo rojo, por ejemplo, un glóbulo rojo tiene una vida aproximadamente de entre 90 a 120 días. Ese es el tiempo que vive un glóbulo rojo desde que está naciendo, por así decir, hasta que finalmente madura y ya el cuerpo lo tiene que ir renovando. ¿Ya? ¿Sí? El cuerpo lo renueva a través de un proceso que se llama hemólisis, que es una destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, y se vuelven a recolectar, o el cuerpo vuelve a reabsorber
el hierro y la hemoglobina que contiene ese glóbulo rojo para también utilizarlas para continuar con la producción de nuevos glóbulos rojos. ¿Sí? Ya. Hematopoiesis se llama la generación de nuevos glóbulos rojos, para que lo sepan. Después, cuando veamos adaptaciones sanguíneas y respiratorias, tenemos que hablar igual de los procesos de eritropoiesis, que son importantes porque son los procesos que se encargan de regular la producción de nuevos glóbulos rojos. Y esto está determinado por una hormona que se llama eritropoyetina, que yo estoy seguro que se la he nombrado antes, la EPO, ¿sí? Sí. Ya. La eritropoyetina es la hormona que se encarga de regular justamente el ritmo y velocidad en la cual nuestro cuerpo va a generar estos nuevos glóbulos rojos. ¿Ya? Por eso ahí después cuando determinan también a los deportistas cuando son doping positivo o doping negativo, porque se determina que el recuento del hematocrito tiene valores referenciales, que según la Asociación de Ciclistas, no me acuerdo el valor exacto, pero está entre los 50 y 55%. ¿Ya? Ese es el valor. El hematocrito nunca puede superar ese parámetro, entre 50 y 55, no me acuerdo cuál de los dos valores, pero ahí está. ¿Ya? Lo voy a buscar y lo vamos a aclarar. Pero aproximadamente 55%. Si el hematocrito, la concentración final de glóbulos rojos sobrepasa, es porque esa persona, ese deportista, es un doping positivo. Porque tú fisiológicamente puedes generar cambios a través del ejercicio en condiciones de hipoxia, por ejemplo. ¿Sabes qué es la hipoxia, cierto? Hipoxia es la falta de oxígeno, sobre todo del cerebro, pero falta de oxígeno en el cuerpo. Cuando los músculos entran en estados de hipoxia, de falta de oxígeno, comienzan a desarrollar mayor cantidad de eritropoyetina, ¿ya? Que es esta hormona que controla la producción de los glóbulos rojos. Por eso, fisiológicamente, un deportista puede tener variaciones en el recuento del hematocrito gracias, ¿cierto?, al entrenamiento, pero nunca ese valor va a poder llegar a ser más alto del 50 al 55%. Creo que el 55% es el valor, ¿ya? Si es que eso está más alto, quiere decir que ahí hubo algún tipo de ayuda externa, ¿ya?, en la administración del aire eritropoyetina. Y ahí en otros deportistas les declaran el doping, los deportistas de resistencia, que finalmente eso es lo que buscan. Si tu cuerpo tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, va a tener mayor capacidad para transportar oxígeno. Si transporta más oxígeno, va a tener mayor capacidad de resistencia finalmente. ¿Ya? Por eso es lo que buscan, es hacer adaptaciones ahí. Eso lo vamos a ver más detallado así un poquito más adelante, pero me sirve para ir adelantando y complementando la información. ¿Ya? Esa es la importancia en este caso ahora de la sangre. ¿Ya? Recuerden, el plasma, la parte acuosa, lo que le da, ¿cierto?, esa condición de fluido para poder transportarse por todo nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos, sistema inmunitario; glóbulos rojos, entre otras cosas, transporte de gases, oxígeno y CO2. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Ya. Los vasos sanguíneos, esto es más cortito, lo de sangre y vasos sanguíneos, pero eso es lo más importante. Los vasos sanguíneos, que viene a ser ya el tercer elemento importante que compone este sistema cardiovascular, está compuesto por 5 vasos sanguíneos diferentes: arterias y arteriolas, ¿ya?, los capilares, las venas y las vénulas, ¿ya? Esos son los 5 vasos sanguíneos diferentes: arteria, arteriola, capilar, venas y vénulas. ¿Ya? Estos vasos sanguíneos, antiguamente se pensaba de que la arteria tenía 3 túnicas diferentes y las venas solamente tenían 2. ¿Ya? Ahora ya se sabe que en realidad las 3 poseen la misma cantidad de túnicas o de membranas que la van a rodear. La diferencia es que las arterias poseen mayor capacidad elástica que las venas, ¿ya? Las arterias tienen mucha mayor capacidad de vasodilatación y vasoconstricción, o sea, pueden aumentar su tamaño, pero también pueden reducir su tamaño. Y eso es para regular los aportes o flujos sanguíneos, para la redistribución sanguínea. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No? ¿Cómo? La redistribución sanguínea es una de las formas que tiene nuestro sistema cardiovascular de poder enviar aportes de sangre a tejidos que son más importantes o que necesitan en ese momento mayor aporte de oxígeno en vez de otros. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio,
nuestro cuerpo, ¿qué hace? Comienza a cortar aporte sanguíneo, por ejemplo, a la periferia, a la piel, y prefiere mandar toda esa sangre que va a ir a la periferia, prefiere enviarla a los músculos que están metabólicamente activos. Si tú estás haciendo, por ejemplo, trabajo en una prensa, tu cuerpo no va a gastar enviando mayor cantidad de sangre, por ejemplo, a los bíceps, sino que la va a enviar a la zona del cuádriceps porque ahí es donde tú estás trabajando. A eso se refiere la distribución. Y eso lo hace gracias a los procesos de vasodilatación y vasoconstricción. Si quiere mayor aporte de sangre hacia un músculo, lo que va a hacer es vasodilatación hacia ese músculo. Y hacia los otros, ¿qué hace? Vasoconstricción. Reduce el tamaño de los vasos sanguíneos, de las arterias. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Las arterias tienen esa capacidad mucho más marcada que las venas, poseen mucha mayor capacidad de aumentar su tamaño y disminuir. Dijimos que ambas tienen 3 membranas, ¿cierto? Eso no es relevante lo que se lo aprendan, pero los nombres de una de las membranas, pero sí que son 3 que están constituidas, ¿ya? En su interior las venas poseen unas válvulas, ¿ya? Que al igual que en el corazón, las diferentes válvulas que vimos, lo que hacen es facilitar el retorno venoso, permitir que la sangre que se encuentra en la punta de nuestros pies abajo pueda subir después sin problema de nuevo hasta nuestro corazón. Permiten el flujo unidireccional. Ya recuerden, el flujo unidireccional quiere decir que en una sola dirección. En el otro imagen les voy a mostrar. Estas son las venas, perdón, las válvulas de las venas. Lo que hacen es permitir que la sangre suba, pero no se devuelva después, para facilitar el retorno, facilitar que la sangre pueda llegar de vuelta al corazón, para que el corazón la pueda enviar a los pulmones a hacer intercambio de gases y después se distribuye a todo nuestro cuerpo de nuevo. ¿Y eso, profe, te ha ayudado de...? No, esta parte es por el flujo, es por el flujo de agua. Es como cuando tú inflas, no sé, los colchones inflables, una válvula, tú soplas y el aire pasa hacia un lado, pero después no se devuelve, se tapa. Esto es lo mismo, pasa el flujo de sangre y después cuando la sangre se quiere devolver son como 2 tapitas así. Son 2 tapitas así. Entonces la sangre puede circular hacia arriba, pero cuando se quiere devolver esto se cierra. De la misma forma que funcionan las válvulas del corazón. Por eso permiten el flujo en una sola dirección. Ya. Las 2 principales ramificaciones sanguíneas se llaman arterias y se llaman venas. Ya dijimos que las arterias se encargan, ¿cierto?, de sacar la sangre del corazón hacia el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, llevan sangre rica en oxígeno. Siempre las arterias llevan sangre rica en oxígeno, salvo en el corazón, que le van a hacer la observación después. Pero en el resto del cuerpo, las arterias siempre llevan sangre rica en oxígeno, ¿ya? Son las válvulas de salida del corazón. En cambio, las venas traen sangre pobre en oxígeno y son las vías de retorno al corazón, ¿ya? Si nosotros dibujamos un corazón acá, estas son las vías por las cuales la sangre va a salir, y las venas son las vías por las cuales la sangre se va a devolver. ¿Sí? Por eso las arterias siempre van a llegar sangre rica en oxígeno, a excepción del corazón, que lo vamos a ver terminando. Ya. La primera estructura, la más grande, son las venas, ¿cierto? Perdón, las arterias. Las ramificaciones que van saliendo de este gran tronco principal de arteria se llaman arteriolas. Todas esas ramificaciones que van a salir después son las arteriolas. Si yo quiero comparar con un árbol, por ejemplo, el tronco del árbol viene a ser la arteria principal. Y cada uno de los brazos y ramas que van saliendo hacia los costados vienen a ser las arteriolas. Y finalmente las hojas que van a estar en las puntas de estas ramas van a ser los capilares, ¿ya? Porque los capilares es el tejido sanguíneo más pequeño, más fino, más liso, ¿ya? El capilar, a diferencia de los venas y de las arterias, tiene solamente una capa, ¿ya?, de endotelio que la va a recubrir. Las otras tenían 3. Es la más delgada y son los vasos sanguíneos más pequeños, que estos capilares son los que tienen contacto directo con los diferentes tejidos, ¿ya? Supongamos que aquí va a haber un músculo. Aquí en este tejido está atrapado un músculo en su interior, ¿ya? Y ese músculo, para funcionar, necesita obviamente aporte de energía, de nutrientes, y necesita oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, la sangre trae todo eso. La sangre sale del corazón,
se va por las arterias, se ramifica a todo el cuerpo a través de las diferentes arteriolas, y cuando llega a un tejido, un músculo específico, este músculo está rodeado por los capilares, que son esta red más chiquitita de vasos sanguíneos. A medida que la sangre va circulando por acá, va entregando todo el oxígeno y nutrientes hacia allá. Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Entrega oxígeno, entrega nutrientes, glucosa, glucosa, oxígeno. Para que hablemos de energía y hablemos de gases. A medida que va pasando, va entregando eso. Y de vuelta lo que recibe a cambio es, si le entrega a los tejidos, al músculo, oxígeno y energía, glucosa o lípido, lo que quiera, ¿qué recibe de vuelta? Va a recibir de vuelta entonces CO2, y va a recibir de regreso desechos metabólicos, por ejemplo el hidrógeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hay un metabolismo de la glucosa? Voy a poner un ejemplo solamente para que vean que va a recibir tanto desechos producto de los cambios de aire, transformar el oxígeno en CO2, o de finalmente la glucosa, de tener elementos o iones de hidrógeno, ya los elementos de desecho de residuos. Por lo tanto, una vez que esa sangre pasa por esta red de capilares en el músculo, se va a venir de vuelta y ahora va a salir hacia el otro costado y se va a recopilar. Es como hacer el proceso inverso ahora, es como volver desde arriba hacia abajo. Todas una de esas ramas grandes que hay, pero que ahora traen sangre pobre en oxígeno y rica en elementos de desechos, se va a juntar en las vénulas, que son todas estas ramificaciones que van a tener las venas. Es el mismo equivalente que nosotros vimos acá, pero la diferencia es que estos vasos sanguíneos ahora van de vuelta al corazón, y ya estos vasos sanguíneos son más rígidos y no llevan sangre rica en oxígeno, sino que llevan sangre pobre en oxígeno. ¿Ah? Las vénulas y las venas. Las vénulas son solamente esta ramificación que van a reunir toda esa sangre que viene hasta acá finalmente a la vena. Recuerden que después arriba del corazón toda esta red de vénulas y venas se juntan solamente en la vena cava superior y vena cava inferior. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y de esta forma se genera intercambio. Por eso el recorrido es así: arteria, arteriola, capilar, vénula, después vena. Y ahí se va de retorno al corazón, pobre en oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, la función de los vasos sanguíneos en el sistema cardiovascular es ser toda esta carretera o sistema de ductos, de tubos, que van a permitir el transporte de todas las sustancias que nuestro cuerpo necesita, y las transporta a través de la sangre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos impecables? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. ¿Cuál les dije yo que le iba a mostrar? Ah, la diferencia dónde tiene la arteria. Ya, vamos para allá. Ya, muchachos, yo anteriormente les había hecho mención de que siempre las arterias transportan sangre rica en oxígeno y las venas transportan sangre pobre en oxígeno, salvo en el corazón. ¿Ya? Incluso por eso siempre se pintan los vasos sanguíneos rojo y azul, y los que están pintados acá abajo en amarillo son nervios, por si acaso, en la maqueta. ¿Ya? Siempre se representan las arterias con rojo, las venas con azul. El corazón es la excepción, es la diferencia. ¿Por qué? Yo les dije, recuerden, que las arterias, la función es sacar sangre del corazón, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros acá, miren, tenemos el corazón de frente, y aquí nosotros tenemos la arteria pulmonar, que lo que hace es sacar sangre del corazón y llevarla hacia los pulmones, que viene acá. Pero esta arteria pulmonar, en el caso del corazón, lo que lleva no es sangre rica en oxígeno, sino que lleva sangre pobre en oxígeno, porque es la sangre que se recolectó de todo el retorno venoso en la aurícula derecha, pasó al ventrículo derecho y este la expulsó hacia los pulmones. Por eso, la arteria pulmonar lleva sangre pobre en oxígeno, es la única arteria de nuestro cuerpo que transporta sangre pobre en oxígeno. ¿Ya? Sale ahí en un tronco hacia atrás, después se ramifica como una T, y salen dos hacia el lado derecho y dos hacia el lado izquierdo, por la parte posterior, las azules acá. Esas
y esas. ¿Ya? Esa es la arteria pulmonar. Perdón, esa que está ahí. ¿Ya? Y por el contrario, las venas pulmonares, recuerden que la función de las venas es llevar sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Pero también la función de las venas es llevar sangre de retorno al corazón, de vuelta. En este caso, si ustedes miren acá, ¿se alcanza a ver aquí? Sí. Si ustedes pueden ver aquí en la maqueta, lo que está pintado en este caso acá, en azul, ven a ser las ramificaciones de la arteria pulmonar, las que salieron de acá arriba. Llevan sangre pobre en oxígeno al pulmón. En el pulmón se produce el intercambio de gaseoso y la sangre se devuelve hacia el corazón por las venas pulmonares, que en este caso las venas pulmonares están pintadas de color rojo, porque son las únicas venas de nuestro cuerpo que transportan sangre rica en oxígeno. ¿Ven? Y se llaman venas, y son venas en realidad, porque lo que hacen es traer sangre de vuelta, de retorno hacia el corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso es la diferencia. Por eso la arteria pulmonar transporta sangre pobre en oxígeno y las venas pulmonares transportan sangre rica en oxígeno. Es la única excepción de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ya, muchachos, otro elemento importante que nosotros tenemos que ver, aparte de cómo funciona el sistema cardiovascular, que es para entender, ¿cierto?, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro sistema circulatorio, ¿cierto? La sangre, los diferentes vasos sanguíneos. Ahora nosotros vamos a ver un poquitito las diferencias que existen cuando se habla de entrenamiento, deporte aeróbico o anaeróbico. Que incluso hoy en día ya está un poquitito como obsoleto, pasado de moda hablar de un deporte que es aeróbico y un deporte que sea anaeróbico. Porque en realidad siempre los sistemas metabólicos están combinados. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba del continuum energético? Cuando vimos metabolismo, ¿no se acuerdan? José, ¿Cómo fue? el continuum energético. Ahí como otro José. En la esquina otro José, como tres José. Continuum energético. ¿No se acuerdan? ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. Neftalí. Continuum energético, ¿no se acuerdan? El continuum energético hace referencia a que siempre, durante toda nuestra vida, durante todos los días y momentos de nuestra vida, nuestro organismo está utilizando las diferentes fuentes de energía. Lo que pasa es que se está dando prioridad a uno por sobre el otro. ¿Sí? Recuerden que nuestro cuerpo utiliza vía de los fosfágenos, donde tenemos el sistema ATP-PC, ¿sí? Ocupa sistema glucolítico, ¿ya? Y ahí nosotros siempre hablamos de glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica, ¿se acuerdan? Ya. Sistema de los lípidos, ¿sí? Donde ahí anteriormente hablábamos de beta oxidación, ciclo de Krebs, hablábamos de cadena transportadora de electrones, ¿se acuerdan? Ya. Lo que dice el continuum energético es que siempre nosotros, incluso ahora que ustedes están ahí sentados escuchando la clase, están utilizando todos los sustratos energéticos, unos más que otros. Por eso se dice de que es un poquito fuera de contexto hablar de deporte aeróbico o anaeróbico, porque siempre se van produciendo las transiciones, los cambios entre que hacemos trabajo netamente aeróbico con consumo o utilización de oxígeno y que hacemos trabajo anaeróbico sin utilizar oxígeno, en deuda de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto acá vamos a hablar un poquitito cuando hablamos de ejercicios de tipo aeróbico y de tipo anaeróbico. Cuando nosotros hablamos de aeróbico, estamos haciendo referencia a que nuestro cuerpo es capaz de realizar un esfuerzo, ¿cierto?, por la mayor cantidad de tiempo posible utilizando el oxígeno para poder producir energía, ¿ya? Y que no se llegue a una fatiga o a un cansancio. Eso es cuando nosotros hablamos de un sistema de entrenamiento, un ejercicio de tipo aeróbico. El ejercicio que es capaz de producir energía, ¿ya?, a través de la utilización de oxígeno sin llegar a la fatiga. ¿Sí?
Por lo general nosotros hablamos acá de ejercicios de intensidades bajas y moderadas. Salir a trotar, cuando salimos a pedalear un rato en la bicicleta, ¿cierto? Mantenemos un ritmo constante, la intensidad baja. Yo puedo entrenar un largo lapso de tiempo porque mis sistemas metabólicos están actuando gracias a la oxidación, gracias a la utilización de oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, no tengo acumulación de elementos de desechos que interrumpan o que me digan que mi músculo ya no puede trabajar más porque se intoxicó, se acidificó. No, porque estoy solamente ocupando la vía metabólica aeróbica, ¿sí? Que utiliza oxígeno. Y cuando hablamos de la ruta anaeróbica, hace referencia cuando ya nuestro cuerpo no es capaz de seguir produciendo energía solamente con la utilización del oxígeno, sino que está ocupando las rutas que no utilizan oxígeno y por ende se está produciendo algún elemento de desecho. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ya, no les creo. ¿Sí o no? Eso. Ya. Entonces, nosotros acá vamos a ver algunas características de estos tipos de ejercicios. Cuando es anaeróbico, me voy a tirar para acá. Y cuando es anaeróbico, me voy a tirar para acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Voy a revisando aquí no arrancarnos el tiro. Estoy viendo arrancar por la. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercicio aeróbico, estábamos hablando de ejercicio de una intensidad baja a moderada, ¿cierto? ¿Estamos bien? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ejercicios de tipo anaeróbico, ¿a qué hacemos referencia? Si cuando es aeróbico decimos que es bajo a moderado, Alta intensidad. quiere decir que estamos hablando de una alta intensidad. Una alta intensidad. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos trabajo de intensidad baja a moderada, nosotros acá estamos utilizando principalmente las fibras musculares. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? 1. Fibras musculares tipo 1. ¿Qué características poseen estas fibras musculares? Ya, fibras musculares tipo 1, también llamadas fibras blancas, ¿segura? ¿Seguro? Rojas. ¿Ah? Rojas. ¿Por qué blancas o rojas? Porque son más lentas. ¿Y por qué blanca o roja? Por la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Son rojas. ¿Son rojas por qué? Mayor cantidad de oxígeno. Ya, son fibras rojas porque si son fibras de intensidad baja moderada, quiere decir que siempre van a utilizar las rutas metabólicas, ¿cierto?, que necesiten oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, van a necesitar que esas fibras musculares tengan gran capilarización, gran cantidad de vasos sanguíneos pequeños. Por eso estas son fibras rojas. ¿Qué otras características tienen? Poca potencia y alta resistencia. ¿Tiene? Poca potencia y alta resistencia. Ya. Tiene poca potencia, pero alta resistencia. ¿De qué otra forma conocemos las tipo 1? Lo dejé porque todavía no porque por Puede ser que obtiene energía de la grasa. ya, porque son rojas, son oxidativas. Cuando nosotros hablamos de que es oxidativa, quiere decir que su sistema metabólico, su fuente de energía, lo obtiene a través de las reacciones químicas que necesitan oxígeno. Metabolismo aeróbico de la glucosa, de los lípidos también, de la grasa. ¿Ya? Recuerden que estas fibras tipo 1 son rojas, son oxidativas, pero recuerden que también van a ser consideradas fibras lentas. ¿Ya? O fibras ST, de slow twitch. ¿Ya? Fibras de contracción lenta. Entonces,
podría entrar en bajo moderadas las fibras LDA. No, no. Porque esos tienen muy poca capacidad de resistencia a la fatiga, se fatigan rápidamente. Son fibras que son una combinación de las dos. Tienen gran potencia explosiva, pero muy corto tiempo de resistencia. Más que las fibras 1, pero mucho menor que las fibras tipo 2 de nuevo. ¿Ya? ¿Vamos acá? Potencia, resistencia, tiene menor potencia, mayor resistencia. Ahora, como dijimos acá, son fibras netamente oxidativas. Quiere decir esto que la energía la va a obtener principalmente de rutas metabólicas que utilicen oxígeno. Por ejemplo, la glucólisis aeróbica, la lipólisis. ¿Ya? Ahora, recuerden que cuando nosotros hablábamos también de la glucólisis aeróbica, recuerden que la glucólisis da como resultado el piruvato. ¿Sí? Ese piruvato en este caso, como estamos hablando de rutas oxidativas que están utilizando oxígeno, ese piruvato, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con él? Entrega nuevamente energía. ¿Cómo? ¿Qué hace primero? A través del. ¿Cómo se llama? Entrega energía por el. Ciclo de Krebs. ¿Cómo? El piruvato, ¿cierto? Algo tiene que ver el lactato y todo eso, ¿no? ¿Seguro? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Si es oxidativo, ¿tendrá que ver el lactato o no? ¿Qué pasa con ese piruvato? Acá, como es glucólisis aeróbica, recuerden, rutas oxidativas. Ese piruvato, recuerden que lo que hace es que reacciona. ¿Se acuerdan que aquí viene la participación de la coenzima NAD? ¿Se acuerdan el NAD? Sí. Dinucleótido de adenina nicotinamida, el NAD. Lo que hace es interaccionar piruvato, el NAD, el oxígeno y la coenzima A. ¿Se acuerdan? Para permitir que este piruvato se transforme en. No, pues hombre, como ácido láctico. ¿Qué tiene que ver el ácido láctico en los procesos aeróbicos oxidativos? Nada que ver. Nada que ver. Por eso le dije a su compañero recién a José Pino de que el lactato no tiene que ver acá. Porque son rutas oxidativas. ¿Qué produce? Acil-CoA. ¿Acil-CoA seguro? Sí. ¿Será acil-CoA? Acetil-CoA. Acetil-CoA. Acetil-CoA, ¿cierto? Después se dirige a la mitocondria, donde pasa ahí viene el proceso de ciclo de Krebs, viene cadena transportadora de electrones, ¿sí? O fosforilación oxidativa, y lo que ocurre es que finalmente este piruvato inicial va a transformar en energía. Y en este caso no hay producción de ácido láctico. No hay producción acá porque estamos hablando de las rutas oxidativas. ¿Ya? Recuerda que acá cuando este piruvato está trabajando con las rutas anaeróbicas, es donde ahí sí se disocia, se transforma en ácido láctico primero. Ahí puede disociarse el lactato y el hidrógeno, pero acá no. Acá este piruvato se va a transformar después en acetilcoenzima y en la mitocondria va a pasar todos estos procesos que nosotros ya hemos visto. Ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿se acuerdan de eso? Transformar en citrato, isocitrato, ¿sí? Alfa-cetaglutarato, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Ya.
Aquí entonces tenemos por producción de energía y no tenemos producción de elementos de desecho, como por ejemplo el ácido láctico. Y ya nosotros igual mencionamos que no es completo desecho el ácido láctico, sino que tiene un elemento importante a considerar. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá entonces? Dijimos, deporte tipo aeróbico, de intensidad baja moderada, se utilizan principalmente las fibras musculares de tipo 1, que son también consideradas fibras rojas, fibras lentas, ST o slow. Su principal fuente de adquisición de energía es a través de las rutas oxidativas. Por lo tanto, las principales fuentes son la glucólisis aeróbica y la lipólisis. La glucólisis aeróbica, recuerden que es cuando tenemos la producción de piruvato, y este piruvato lo que hace es interaccionar, recuerden, con el NAD, la coenzima A y el oxígeno, para permitir que este piruvato se transforme en acetilcoenzima A y ahí ingresar a la mitocondria y hacer todos los procesos oxidativos correspondientes. Ciclo de Krebs que han transportado electrones, ¿sí? Y no tenemos producción de elementos de desecho. En cambio acá, ¿cómo vamos? Dijimos que tenemos trabajos de ciencias anaeróbicos de alta intensidad. ¿Qué tipos de fibras musculares tenemos acá? Fibras tipo 2, que estas sí son las blancas, las FT por Fastway, ¿sí? Y en este caso acá, la principal fuente de energía que nosotros tenemos aquí van a ser los fosfágenos, anaeróbico de la glucosa. y la glucólisis anaeróbica. ¿Ya? Y eso era el contrario de la otra que es más potencia que resistencia. Sí, en este caso, estos tipos de fibras tienen mayor potencia, pero menor resistencia. Después, recuerden que aquí tenemos las dos A y las dos B, ¿ya? Los detalles y características de cada uno nosotros ya lo hemos visto, así que no es necesario que profundicemos en ello. Pero veámoslas como un tipo que son tipo 2, que son blancas, dijimos, porque como son de características anaeróbicas, quiere decir que no utilizan oxígeno para llevar a cabo sus reacciones químicas, no necesitan gran aporte de este oxígeno, por lo tanto estas fibras musculares tienen menos capilarización, tienen un menor aporte de sangre, que lo utiliza para llevar nutrientes, pero no así para transportar oxígeno, porque no lo necesita en realidad. Siempre va a haber aporte de oxígeno, pero en menor cantidad. Recuerden que el oxígeno el músculo igual lo va a necesitar para poder sobrevivir. En este caso, las rutas metabólicas van a ser principalmente los fosfágenos y la glucólisis. El sistema de los fosfágenos nosotros ya vimos, dijimos, recuerden que es el sistema de resíntesis de ATP más rápido que existe, ¿ya? No genera elementos de desecho, no necesita reacciones químicas complejas, sino que solamente necesita de la activación de una enzima, ¿se acuerdan? De la CK, que es la creatinquinasa. En el caso de la glucólisis anaeróbica, recuerden que aquí viene todo este ciclo de transformación de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? Gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona-fosfata por el otro lado. Vienen los procesos de isomerización, que es el contenido de la primera unidad, así que tienen que repasarlo. Vienen los procesos de isomerización para continuar con las rutas metabólicas, ¿ya? En todo este proceso de transformación, finalmente, de reacciones químicas, esta glucosa inicial, recuerden que se va a transformar en piruvato. Vamos a tener el mismo elemento que acá, ¿sí? Esta fase de la glucólisis es común. Vamos a obtener el piruvato. Y ese piruvato, acá en este caso, como las reacciones químicas están ocurriendo sin utilización de oxígeno, ¿ya? Como nuestro cuerpo, como es una alta intensidad, la demanda que está haciendo nuestro organismo es alta, lo que ocurre acá es que este piruvato finalmente se va a disociar o se va a transformar en realidad primero en ácido láctico. ¿Ya? La intensidad del trabajo no está permitiendo que la ruta de energía sea solamente a través de la ruta aeróbica, sino que sea a través de esta ruta sin utilizar oxígeno, por la intensidad del trabajo. Este ácido láctico, recuerden que después lo que hace es
cuando sale de la célula se disociaba Lactato de hidrogenante. el lactato y en los iones de hidrógeno o los hidrogeniones. ¿Ya? Aquí nosotros esto ya lo hemos visto. Ya sabemos que el lactato en realidad cumple un rol importantísimo en nuestro cuerpo, ya que actúa a través de la lanzadera de lactato para aumentar las temperaturas del músculo, de la célula muscular, y permitir que las reacciones ocurran más rápido. ¿Sí? Y otro porcentaje, aproximadamente 25-30%, se va al hígado, donde participa en otros procesos, ciclo de Cori por ejemplo, y actúa como precursor gluconeogénico. Quiere decir que posteriormente va a dar paso a que se vuelva a generar glucógeno gracias a este elemento. ¿Ya? En cambio, el hidrógeno, los hidrogeniones son los dañinos y perjudiciales para nuestro cuerpo, eso nosotros ya lo vimos. Y aquí también hay producción, ¿se acuerdan de los sistemas de tamponamiento? Que eso también lo hemos hablado, ¿sí? Los sistemas buffer, del ion bicarbonato, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde viene un elemento importantísimo para nuestro organismo, para nuestro deportista, que es cuando se habla justamente de los niveles de umbrales de lactato. Aquí tenemos el lactato. ¿Por qué se mide el umbral de lactato? Porque una vez que sale el ácido láctico de la célula se disocia inmediatamente el lactato del hidrógeno. Y es la forma más rápida de poder medir, ya que estos dos se disociaron, se separaron, midiendo las concentraciones de lactato yo puedo saber cuántas concentraciones de hidrógeno también tengo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí se lleva una evaluación que es bastante común en los deportistas, que es cuando se determina cuál es el umbral aeróbico o umbral anaeróbico, o cuál es el umbral láctico. Que quiere decir que en qué momento nuestro deportista puede mantenerse entrenando a una alta intensidad sin que en nuestro organismo haya un aumento excesivo en las concentraciones de lactato. ¿Ya? El punto es que este atleta va a ser capaz de poder mantener alta en la intensidad del entrenamiento, pero bajo el nivel de intoxicación o de acumulación de elementos de desecho. ¿Sí? ¿Sí? Esos parámetros me van a permitir a mí determinar finalmente cuáles van a ser las zonas de entrenamiento de mi deportista. Esto nosotros lo hablamos la última vez, pero ya no nos dimos más. ¿Ya? Este valor de las mediciones de lactato me van a permitir a mí determinar en qué niveles de entrenamiento yo debo someter a mi deportista. ¿Ya? Les quiero mostrar una imagen que tengo ahí.